El Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias presenta a Scott Brown con el mensaje La vida espiritual en el hogar. He titulado este mensaje Elementos críticos para la vida espiritual en el hogar, dando buenos regalos a tus hijos. Y realmente quiero basar todo en el carácter y la naturaleza de Dios. Pero me gustaría comenzar con una escritura que nos ayude a entender esto y a abrir una ventana de entendimiento para el corazón y el carácter de Dios. Es en Lucas capítulo 11. En el principio de Lucas capítulo 11, Jesús está enseñando a sus discípulos cómo orar, porque sus discípulos vienen a Él y dicen, Señor, enséñanos a orar. Y esto lo vemos en el verso 1 del capítulo 11. Después que le piden que le enseñen, Él les enseña dirigiéndolos en una oración que nos ayuda a saber cómo hemos de orar. Así que les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después de haberle dado esas instrucciones, le da un ejemplo a seguir. Y es el ejemplo de un amigo que le dice en la noche a otro amigo, Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro, No me molestes, la puerta está cerrada, y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Y les da una ilustración de una situación cuando alguien quiere dar algo bueno a otra persona, pero es privado de hacerlo. Pero, ¿por qué no se da por vencido? Finalmente lo logra, y le es posible dar un buen regalo. Así que él está dando este ejemplo. Por la persistencia del amigo, se le dio lo que él quería dar a otro para hacer el bien. Así que da este ejemplo de actos para hacer el bien. A veces, para uno poder recibir algo bueno, uno tiene que rogar. Y Jesús aquí está diciendo, ruégame, pídeme, no te rindas, continúa orando hasta que yo te haga bien. Ese es el ejemplo que Él da. Entonces, en los versículos 9 y 10, Él da un mandato sobre el mismo tema, diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que el Señor nos manda a pedir, tocar y buscar, y que no nos rindamos, sino que lo hagamos. Pero recuerda que todo el tema es sobre un padre que está haciendo un bien, alguien que hace el bien en este mundo. Después de eso, Él da un ejemplo de la bondad de Dios, da una ilustración muy viva, y lo que hace el Señor Jesús es que muestra un retrato de un padre y su hijo, porque es a través de este retrato de padre e hijo que se nos comunica la bondad de Dios. Lo vemos en la Trinidad. En la Trinidad hay una relación donde el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, y el Hijo se somete al Padre, y el Hijo dice, yo no hago nada, solo lo que veo a mi Padre hacer. No digo nada, a menos que oigo a mi Padre decirlo. Y el Padre, mirando al Hijo, dice, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto es un retrato de amor. Aquí Jesús nos está mostrando un retrato de amor. Esta última sección contiene la frase que yo oro sea el palpitar de todo este mensaje. Comienza en el verso 11, donde el Señor Jesús dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y entonces Jesús dice lo siguiente, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Así que Jesús le está enseñando a sus discípulos sobre cómo hacer el bien, y les da un ejemplo de un padre y un hijo, y relaciona a ese padre e hijo terrenal a Dios su Padre tan bueno y tan bondadoso, que da su Espíritu Santo a sus hijos. Esto es un retrato de la entrega de cosas buenas. Quiero hablar ahora sobre qué buenos regalos deben los padres entregar a sus hijos mientras los crían. Dios ha ordenado tanto al esposo como a la esposa a que el trabajo que hacen juntos, el amor que se tienen hacia cada uno, se demuestre en hacer el bien a sus hijos. Que los padres se conviertan como Dios nuestro Padre, quien es una fuente, un río de bondad a sus hijos. Así que solo quiero preguntar, ¿qué significa darle buenos regalos a sus hijos?
Quiero darte 10 de estos, 10 buenos regalos para darles a tus hijos. No quieras que tus hijos sean privados de estos regalos en la vida. Estos regalos dados a los niños han sido recolectados a través de la Escritura, pero como anciano de la iglesia, yo creo que algunos de nuestros niños aquí en la iglesia son privados de estos regalos. Así que queremos traer esto como un reto, quizá hasta como una corrección. Si el Espíritu de Dios te trae convicción sobre alguna de estas cosas, deja que tu corazón sea convencido. Oro que el Señor haga su obra maravillosa y tome estas palabras y las aplique individualmente y cuidadosamente a cada persona que está en necesidad de ellas. De cierta manera, todos estamos necesitados de estas cosas. Eso es seguro. Hablemos del primer regalo, la disciplina del Señor. Esta mañana estaba hablando con mi hija Claudia y le pedía que orara por mí en relación a este mensaje, y ella me dijo que si les podía enviar el bosquejo para que ella lo pudiera ver. Lo hice y ella me envió de regreso unas cuantas escrituras que ella pensaba serían de ayuda. Me envió Proverbios 13:17. Y esto es lo que me escribió. Puedes colocar a los padres en el lugar del mensajero en Proverbios 13:17. Y dice, el mensajero perverso, y Claudia allí puso padre, cae en la adversidad, pero el enviado fiel, o el padre fiel, trae sanidad. Y oímos sobre el principio de disciplina y castigo de niños. En otro mensaje escuchamos ya sobre este primer regalo, la disciplina y el castigo de los niños. Este maravilloso acto bueno que debes hacer con tus hijos, y es traerlos a la disciplina del Señor. Ese es el primero. El segundo es una revelación de Dios. Uno de los regalos más grandiosos que les puedes dar a tus hijos es una revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Esto es muy importante. Hay una declaración asombrosa en el libro de Judas donde dice, manténganse en el amor de Dios. Es tan importante que los padres entiendan que su responsabilidad primaria en la vida es impartir a sus hijos la sabiduría de Dios. Y pueden hacer esto de muchas formas. Lo hacen con su propio comportamiento. Las parejas lo hacen con su amor el uno por el otro. Si quieres enseñarle a tus hijos cómo estar casados, ama a tu esposa. Sé una esposa sumisa y respetuosa hacia tu esposo. Eso es una de las formas en que les enseñas a tus hijos para que estén listos para casarse, teniendo un matrimonio que les enseña un retrato hermoso de lo que es estar casados. Quizás pienses que tienes que comprarle libros para que ellos lean. Ellos tienen ese libro. Tú eres ese libro. Tú eres su epístola y le estás enseñando sobre el amor cada día en tu vida, enseñándoles a cómo estar casados. Al hacerlo, les estás enseñando un retrato de Dios, les estás mostrando un retrato del amor de Cristo hacia su iglesia. Es una revelación de Dios. Todos los días, cuando te levantes y le hables a tu esposa y te relacionas con ella, estás declarando la naturaleza de Dios. Y estás haciendo una de dos cosas, declarando la naturaleza de un Dios bueno o de un Dios malo en tu matrimonio. Entregar o impartir la revelación de Dios es uno de los regalos más importantes que les puedes dar a tus hijos. En Isaías capítulo 40, el profeta manda, ved aquí a vuestro Dios. Y esto es algo que debe de suceder al comienzo de cada día. Que Dios sea expuesto ante tus hijos y una revelación les dada para que sepan cómo es Él. Necesitamos entender que cuando le damos ese regalo a nuestros hijos, toda la vida, en especial la vida familiar, tiene un propósito, y es el de traer gloria a Dios. En Isaías dice, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esa es la única razón para la vida familiar, es para la gloria de Dios. Y los niños que conocen a Dios no solamente saben de las hazañas de Dios y exhiben la fuerza de Dios, sino que declaran la gloria de Dios. ¿Cómo puede una familia declarar la gloria de Dios si no lo conocen? Así que este regalo es tan importante para traer una revelación de Dios. No hay nada más poderoso en el corazón de un niño que la visión de que Dios es absolutamente lo más importante en toda la vida. Será algo que se llevarán consigo donde quiera que vayan. No importa en qué inundación estén,
en qué calamidad, en qué terremoto, en qué ataque, qué decepción puedan estar pasando, tienen en su corazón la sabiduría de Dios, y eso es lo que fortalece el alma del hombre. Tienes que tener mucho cuidado en entender que a lo que le dedicas tiempo, dentro de tus tareas y quehaceres diarios, les dirá a tus hijos a quién adoras. Le dirá quién es tu Dios. Les describes quién es Dios por la simple naturaleza y estructura de tu agenda o programa del día, tu horario. Ten mucho cuidado con lo que haces. Redime el tiempo, porque una revelación de Dios es el asunto más importante en toda la vida. Tiene que ver con el control de tu itinerario diario y el gobierno de tu tiempo. Cuando piensas en la importancia de la adoración familiar y de reunir a toda tu familia para adquirir sabiduría de Dios, hay unas cosas en que debemos estar muy, muy claros. Les voy a citar a mi amigo Jason Doan. Él dice, no consideres a ninguna vaca demasiado sagrada como para no matarla en tu vida y en tu itinerario, para poder llevar la sabiduría de Dios. Para poder ser un pastor fiel de una familia, tienes que entender que hay algunas cosas de las cuales tendrás que deshacerte si es que le vas a declarar la gloria de Dios a tus hijos. Simplemente no hay suficiente tiempo para hacer todo lo que es lícito e interesante en esta cultura. No hay suficiente tiempo para hacerlo todo. Tienes que escoger. Tienes que matar ciertas cosas. Tienes que darle muerte. Yo pudiera tomar tiempo ahora explicándole a ustedes algunas de las cosas que me encantan hacer a mí, pero que he tenido que matar. He tenido que destruirlas fuera de mi itinerario, sacarlas. Y ninguna de ellas son ilícitas. Todas tienen algo bueno, pero no se comparan con la sabiduría de Dios. Y he tenido que destruirlas. Y tú también tendrás que destruir algunas cosas para poder obtener estas otras, que son más importantes. Mi apelación es que seas valiente y lo hagas. No importa lo que puedan pensar tus amigos o tus hijos. De inmediato, tienes que matar estas vacas sagradas. Mátalas, dales muerte, porque la sabiduría de Dios es tan importante que no hay nada, ningún pasatiempo demasiado importante. No hay destrezas personales, no hay pasión en la vida que sea más importante que la entrega de la sabiduría de Dios a tu familia. Puede que pienses, necesito dormir, y has exaltado el dormir por encima de entregar o proporcionar el conocimiento de Dios a tus hijos. Puede que digas, pero tenemos que comer, ¿no? Pero realmente no tiene que ver con cosas así. Tiene que ver con las muchas otras cosas en que se pierde el tiempo y que estás destruyendo la entrega del conocimiento de Dios a tus hijos. El conocimiento de Dios se comunica mejor a través de su palabra. Y ahí es donde debemos enfocarnos. Claro, entrenamos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, pero eso no es suficiente. Nosotros no somos el mejor ejemplo. Realmente somos pésimos ejemplos. Si su fe en Dios depende de nuestro ejemplo, Dios nos libre. No es suficiente. Este asunto de reunir a tu familia para adorar a Dios, estudiar su palabra y orar, es una de las cosas más importantes que puedas hacer con tu familia. Y la Escritura dice que lo que se debe hacer en la adoración a Dios es muy sencillo. Lees las Escrituras y oras. Eso es. En nuestra iglesia nos preguntan, ¿cómo entrenas a una persona para hacer adoración en familia? Y le decimos, el entrenamiento dura 30 segundos. Esto es lo que decimos. Toma este libro todos los días, en la mañana y por la noche. Ábrelo, léelo y pregunta, ¿qué cosa maravillosa vimos en la ley de Dios? Oren los unos por los otros, oren por los perdidos, oren por la obra del Señor en el mundo. Eso es todo. Eso es todo. 30 segundos. Ya, estás entrenado. Ahora ve y hazlo. No te vamos a tratar como un bebé dándote 50 pasos ni las 100 horas de entrenamiento. Solo ve y hazlo. Te acabamos de entrenar, ahora ve y hazlo. Tienes una perfecta palabra viviente. Ahora ve y hazlo. La entrega de la revelación de Dios es muy importante. Estaba leyendo esta semana a J.C. Ryle 7 pensamientos al leer la Biblia. Número 1. Lee la Biblia con un deseo serio de entenderla. Número 2. Lee las Escrituras con una fe sencilla como de un niño y con humildad. Número 3. Lee la palabra con un espíritu de obediencia y para aplicarla.
Número 4, lee las Sagradas Escrituras todos los días. Número 5, lee toda la Biblia y léela en forma ordenada. Número 6, lee la palabra de Dios justamente y con honestidad. Y número 7, lee la Biblia con Cristo constantemente en ti. Necesitamos entender que las familias que no invocan al Señor son familias con maldición. Él nos entrega este buen y supremo regalo. Tienes que saber, este regalo de la entrega de la revelación de Dios es el regalo más importante que jamás les puedas dar a tus hijos. Como dijo Jesús, ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos. Ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos. Denle este. Ok, el tercer regalo para dar a sus hijos es la confesión del pecado. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Josué vino a Acán y le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Jeremías 3:13 dice, tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Dale a tu familia, dale a tus hijos un buen regalo, el regalo de la confesión. Hay varias cosas que una cultura de confesión familiar hace. Es algo que da vida. Número 1, destruye la autojustificación. Libera las presiones de la autojustificación, porque la autojustificación es un capataz muy fuerte en una familia. La autojustificación destruirá a una familia y la confusión expulsará la autojustificación. Y comienza desde arriba, comienza con el padre y la madre, que confiesan sus propios pecados en una forma apropiada, claro. Hay confesiones inapropiadas que pudieran hacer los padres con sus hijos. Pero hay otros apropiados, especialmente cuando pecas en contra de tus hijos y confiesas tus pecados, cuando los disciplinas en ira, cuando representas mal a Dios. Hay varias maneras que son apropiadas para confesar tus pecados. Los padres no deben de salpicar todos sus pecados sobre toda su familia. Eso no es lo que estoy patrocinando aquí. Pero estoy abogando una confesión honesta de sus pecados, cuando pecan unos contra otros en la familia. Hay bastante pecado que tienen uno contra el otro para poder confesar, ¿no lo creen? No tienes que hacer todos los cuentos de tu pasado seductivo ni de todas esas cosas. Es más, muchas de esas cosas no deberían ni salir de tus labios. Pero hay pecados específicos que cometen unos contra otros en una familia, que un hijo comete contra su padre y un padre contra su hijo. Esas son las clases de pecado que en especial deberían de confesar. Destruye la autojustificación, primeramente. Segundo, y esto es muy importante, la confesión protege a los niños de tener falsos pensamientos acerca de Dios y falsos pensamientos acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Su amable perdón les da un sentido de la bondad de Dios. Yo quiero que mis hijos entiendan cuán bueno es Dios. Él es tan bondadoso. No hay ninguno mejor que Él. Sus caminos son agradables, todas sus sendas son de paz. Él es maravilloso. Y si tú no tienes un hogar lleno de confesión, déjame decirte que no estarás protegiendo a tu familia de pensamientos equivocados en cuanto a Dios. Tercero, la confesión identifica los venenos que están trabajando en tu familia y los niños necesitan entender cuáles son. Número 4, la confesión vacía a la familia de tanto pecado. Vacía el barril del veneno y los releva del pecado que hay en la familia. Número 5, la confesión produce una familia feliz. Las familias donde no hay confesión de pecados nunca pueden ser felices. Quizás tus hijos no sonríen. Quizás el origen está en la autojustificación. Porque cuando no hay confesión, no hay un entendimiento de que todos estamos bajo la condenación de la ley. Pero hay solo una esperanza y es la sangre de Jesucristo.
Muy a menudo la felicidad en la familia es destruida porque no ha habido confesión. Es una familia con regla, una regla tras otra regla. Lo sexto que hace la confesión de pecados es que pone a la familia en el centro de la cruz de Jesucristo. Y eso debe ser el centro de toda la vida familiar, el Señor Jesucristo. Así que, como dice en el libro de Judas, mantengámonos en el amor de Dios. Tú sabes cómo dar buenos regalos a tus hijos. Dale este regalo de la confesión, que no sea que te encuentres en una familia amargada, una familia tensa, una familia infeliz. Lo cuarto que quiero hablar de la vida espiritual en el hogar es sobre afectos o expresiones de afecto sincero, de corazón, hacia tus hijos. El Salmo 101, versículo 13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Esto es un espíritu tierno de un padre hacia sus hijos. Podemos ser tan duros con nuestros hijos. Yo he sido muy duro con mis hijos en ocasiones. Entiende esto, expresiones de afecto sincero hacia tus hijos son regalos maravillosos. Proverbios 3, 11 y 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Así que deleite es a menudo expresado en la disciplina, tal como lo acabamos de oír. Se nos es comunicado claramente. La corrección es una expresión de deleite. Y si no te deleitas, no vas a corregir. Así que el deleite es expresado de muchas maneras. Dios nos ha llamado a ser tiernos de corazón y que nos perdonemos los unos a los otros. En Romanos el apóstol Pablo dice que debemos de ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Bien, estas cosas son todas acerca del lenguaje del afecto sincero de corazón. Y es posible que haya alguno de ustedes que ha perdido el afecto, quizás hasta de uno de sus hijos. Todos los hijos no son iguales, ¿verdad? Hay hijos que parecen ser más amables por naturaleza que otros. Así que aquí está la pregunta. ¿Has perdido ese afecto sincero por alguno de tus hijos? Mi conjetura es que no has perdido afecto por todos tus hijos, pero puede que lo hayas perdido por uno o dos de ellos. Y favoreces a los que más amas porque son más fáciles de amar. Es un regalo bendecido vivir una vida con personas a tu alrededor que sienten afecto sincero hacia ti, aunque tú seas muy diferente. Cuánto más el niño de corazón duro necesita tu misericordia. Cuánta más esperanza necesitas invertir en ellos. Quinto, una visión de conversión genuina. La visión de conversión genuina es un asunto espiritual muy importante. Cuando hablamos de construir una vida espiritual en tu hogar, hay tantas cosas que la construyen. Está la disciplina del Señor, está la revelación de Dios, está la confesión de los pecados, están las expresiones de afecto sincero y ahora hay una visión de conversión genuina, que es toda parte de una atmósfera espiritual en tu hogar. Vivimos en una era donde la gente ha realmente difamado la doctrina bíblica de la conversión, o han reducido la conversión a cosas que no son conversión en absoluto. Han reducido la conversión a: hice una oración, caminé por un pasillo hacia el altar. Eso no es conversión. Así que nuestros hijos tienen que entender qué es realmente la conversión. Y los padres también necesitan entenderlo. No sea que los lleven por el mal camino diciéndole a sus hijos que son conversos cuando nunca se han convertido. Esto sucede todo el tiempo. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 explica la conversión diciendo: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Así que hay arrepentimiento, cambio, conversión, y entonces hay refrigerio que viene de la presencia del Señor. Hay un cambio, hay un nuevo refrigerio. Hay algo muy diferente. Juan el Bautista dijo a los fariseos: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando con Agripa, él dijo que la gente debería arrepentirse y volverse a Dios, y hacer las obras dignas de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, la conversión verdadera, genuina y bíblica,
siempre trae como resultado una vida cambiada. Los niños necesitan una visión de una conversión genuina, y la vida espiritual en tu hogar realmente depende de tu entendimiento de la conversión. Cómo le hablas a tus hijos sobre la conversión es muy importante. Si los reduces a tan solo hacer una oración, los has engañado. Es la responsabilidad de padres y madres de traer el Evangelio a sus hijos una y otra vez como algo normal en nuestra vida cotidiana, no para darle por la cabeza con el Evangelio ni estar continuamente reprendiéndoles de que si están o no convertidos. Cuando estén convertidos, tú lo vas a saber, de seguro, porque ellos cambiarán. Saldrá el sol y habrá una diferencia. Así que manténganse en el amor de Dios y sepan dar buenos regalos a sus hijos. Y la visión de la conversión genuina es crítico para la vida espiritual en tu hogar. Número 6. La práctica del bautismo del creyente auténtico. Otro buen regalo, otro elemento de vida espiritual para tu hogar es la práctica del bautismo del creyente auténtico. A menudo hay padres con una urgencia tan grande para que sus hijos sean salvos que los bautizan antes que se hayan realmente convertido. Los bautizan por una oración en vez de una verdadera conversión. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 dice: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el bautismo sucede después de la obra del Espíritu Santo en la vida de un niño. En Hechos 2:41 es reportado: Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Para el carcelero de Filipo, ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Toda la familia se convirtió y fueron bautizados. El eunuco etíope creyó y fue bautizado. Ahora hay muchos bautizos erróneos que se llevan a cabo en la iglesia hoy día, así que debes tener mucho cuidado cuando bautizas. Muchos jóvenes despiertan y se dan cuenta que no estaban convertidos cuando se bautizaron a los 5 años. Realmente no se habían convertido. Padres, si están preocupados por la vida espiritual de tus hijos, de tu familia, no bautices a tus hijos muy temprano. No te adelantes. No los bautices porque hicieron una oración. Esperas esa oración, tarde en la noche hacen la oración, los bautizas a la semana siguiente, pero nunca se habían realmente convertido. Sucede todo el tiempo. Sucede en nuestra iglesia de vez en cuando. Tenga mucho cuidado. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: Tráelos a salvación, no los traigas a la niebla. Espera que esté muy, muy claro. No los matará el esperar. Así que practiquen el bautismo auténtico del creyente. Manténganse en el amor de Dios. Tú sabes cómo dar buenos regalos a tus hijos. Dale regalos que doten a tus hijos. Pídele a Dios sabiduría y que los ayude. A menudo estas cosas son difíciles de discernir y la realidad es que tendrás que decidir algo. Tú y los que están ayudando a gobernar en la iglesia local tendrán que decidir si realmente están convertidos. Pero no quieres bautizar a tus hijos y que tomen la comunión cuando no se han convertido. La Biblia dice que eso es tomar de la copa del Señor indignamente. Y dice el apóstol San Pablo que algunos se enfermaron y murieron porque tomaron de la copa indignamente. Y ustedes padres deben entender que ustedes son responsables por esto, por haber llevado a sus hijos por mal camino y no llevarles a entender lo que es la verdadera conversión y el verdadero bautismo. Manténganse en el amor de Dios, den buenos regalos. Ustedes saben dar buenos regalos. Y este es un buen regalo. Número 7. La unidad en el hogar. El Señor dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dice: Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Es una responsabilidad primaria del esposo y la esposa de proteger su amor por cada uno y su unidad. Es tan fácil que a raíz de los quehaceres de la vida, los esposos comiencen a vivir vidas diferentes. Se pone tan atareada la vida que solo se ven por la noche. ¿Están solamente pasando la noche?
¿O realmente están unidos en todo? ¿Hablan sobre todo? ¿Van en la misma dirección? ¿Están soñando con el mismo fin y la manera de alcanzarlo? ¿Están ahí colaborando juntos en la vida? Unidad entre el esposo y la esposa es un regalo maravilloso para tus hijos. Es la responsabilidad de la cabeza del hogar hacer que esto suceda. Mi experiencia es que todas las esposas desean que esto suceda, pero la mayoría de los esposos sufren de una muerte cerebral casi total en este asunto. Esta es mi experiencia. Es mi experiencia en mi propia vida. Yo tengo conversaciones muy francas con hombres, y esto es muy cierto entre los hombres. No eres sensitivo suficiente como para darte cuenta de que tú y tu esposa están desconectados. Pueden terminar viviendo vidas personalmente grandemente desconectadas, pero la unidad en el matrimonio es una bendición. ¿Están hablando sobre esto? ¿Están planeando todas las cosas juntos? La unidad en el hogar es muy importante. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Esto, hermanos, es tan importante, y ustedes, hermanos, son la llave. Tu esposa quiere esto, ella lo anhela. No es el problema de ellas, es tu problema y el mío. ¿No es así? Unidad en el hogar. Si deseas darles un buen regalo a tus hijos, entonces no vivan vidas separadas. Pueden vivir juntos por décadas y tener vidas separadas. Pueden mantenerse casados por muchas décadas y no estar unidos. Eso es una tragedia, además de que no es divertido y no hay amor. Y trágicamente tus hijos van y repiten exactamente lo mismo. Número 8. Protección de lo mundano. ¿Sabes darle buenos regalos a tus hijos? Protégelos de lo malo. Protege a tu familia de lo mundano. El apóstol Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, «Oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Las familias siempre están en grande peligro, y es el peligro de crear un amor por el mundo en sus hijos. Tú creciste amando las cosas tontas, creciste haciendo cosas irrelevantes, y ahora les enseñas a tus hijos a hacer lo mismo. Los mejores recuerdos que tienes en la vida son haciendo cosas irrelevantes. Y ahora conduces a tu familia a lo mismo. Sucede todo el tiempo. Sucede especialmente con padres que toda su juventud la pasaron jugando juegos. Y luego le enseñan a sus hijos a hacer lo mismo. Y sus hijos desperdician su juventud. Todo hijo e hija necesita oír a su padre decir, no desperdicies tu juventud, pasa tu vida en actividades que signifiquen algo, que sean productivas, que den gloria a Dios exclusivamente. Pero es un regalo proteger a tus hijos de las cosas mundanas. Ahora permíteme decir que todo lo que hagas en tu familia creará un afecto. Esto es tan solo una ley de la vida. No es algo que puede que suceda y puede que no. Todo en la vida familiar creará un afecto. Todo lo que permitas que tus hijos hagan les dará un afecto por eso y crecerá. No se detiene. No se agarra un día y simplemente decimos hasta aquí. Decimos, oh, ahora ya tienes 16 años, así que ahora deja eso. Eso no sucede. No deje que sus hijos le tomen afecto a las cosas que no pueden hacer por el resto de su vida. Usted puede pensar, es que mi hijo o mi hija es tan bueno. No piensen que lo harán por un tiempo y luego lo van a dejar. Sus afectos crecen de forma natural con cualquier cosa que les des, con lo que los alimentas. Lo que alimentas crece, ¿no es así? ¿Cómo te libras de la adicción a la pornografía? La dejas morir de hambre. Te privas de todo lo que es impuro. No le des de comer al dragón, y así lo matarás. Así se hace, porque lo que alimentas crece, y nadie puede vencer ese sistema. Mantenerse en el amor de Dios tiene mucho que ver con protegerse de lo mundano.
y tú sabes darle buenos regalos a tus hijos. Número 9. El amor por la iglesia. Otro elemento crítico en la vida espiritual del hogar. Otro buen regalo es el amor por la iglesia. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Sus vidas, como adultos, refleja amor por la iglesia de Jesucristo? ¿Cuán importante es la iglesia? Pues Cristo derramó su sangre por la iglesia. Así de importante es la iglesia. No sé cómo hacérselos más claro. ¿Cuán importante es la iglesia? Cristo sangró en la cruz por su iglesia. Así de importante es la iglesia. La compró con su propia sangre. Así que la iglesia no es algo con lo que juegas. La iglesia no es algo que se usa a la conveniencia. La iglesia no es algo que decimos, me gusta eso, me gusta aquello, algo que tratas como si fuera una cafetería o donde hay mucha comida y solo agarras lo que te gusta. Eso no es amor por la iglesia. Eso es amor por ti mismo. Es una idolatría personal. ¿Tu vida gira alrededor de una iglesia local? Pues si no, tú no amas a la iglesia local. Y si alguien quiere hablar más de este tema, yo estoy a sus órdenes. Esta es una guerra que hay que librar en la iglesia, donde la gente piensa de la iglesia como cualquier cosa. Si es que tengo tiempo para esto o aquello, entonces iré. Eso es pecado. Eso es pecar en contra de Dios y es un pecado en contra de tus hijos. Yo recibí una carta recientemente de un padre que tenía una hija con edad para casarse, y el padre me envió una pregunta porque un joven quería cortejar a su hija, y dijo, estoy buscando consejo porque esta es una familia que toda la vida ha estado desconectada de la iglesia. Ellos alegan ser creyentes, pero por los últimos años el muchacho no ha ido a la iglesia. ¿Qué debo hacer? Mi respuesta a él fue que yo estaría sumamente preocupado por este joven. Me mantendría alejado de él. Esta es la razón por la cual yo me mantendría alejado. Él ha estado privado de la vida de la iglesia local. No ha tenido que mezclarse con gente imperfecta. No ha sido afiliado, moldeado por la predicación. No ha tenido que sentarse en un cuarto con gente con diversos antecedentes o diferentes crianzas. Debe ser una persona muy egoísta. No puede participar en el amplio cuerpo de Cristo donde tienes una persona fuerte y una persona débil, una persona ofensiva o lo que sea. No se les ha capacitado para amar en una iglesia local. Yo estaría muy perturbado. Es más, yo los reprendería por esta clase de vida. Y yo le diría que no regresara a hablar conmigo hasta que él no haya demostrado que sabe amar a una novia imperfecta, porque se va a casar con esta muchacha y ella va a ser una novia imperfecta. Y si él es tan espiritual que no puede ser parte de una iglesia local, no tiene idea de cómo amar a una novia que tiene manchas y arrugas y cosas por el estilo. Yo no dejaría que mi hija se acercara a alguien del cual yo no pudiera verificar que tiene algún nivel de amor por una iglesia local. Es muy peligroso estar con gente que no ama la iglesia, porque no pueden madurar en la forma que Dios ha diseñado que maduren. La Biblia dice que hablamos la verdad en amor, tenemos paciencia los unos por los otros, somos amables, nos perdonamos los unos a los otros. ¿Por qué hay mandamientos sobre perdonarnos los unos a los otros? Porque lo vas a necesitar. Hay gente que te va a hacer cosas malas, te van a tratar mal en la iglesia. Necesitas que te traten mal. Dios quiere que te traten mal. Quiere que tengas una razón para perdonar. Quiere que alguien abuse de ti y te difame para que sepas cómo amar a alguien. Para que lo sepas realmente. Y si no estás en una iglesia local, no lo vas a saber. Dios no te llama a la iglesia porque sea una sociedad perfecta. Él te llama a la iglesia porque necesitas ser afilado, moldeado, en una sociedad imperfecta. Ahora, yo no entiendo por qué Dios lo organizó de esa manera. Yo no lo hubiese organizado así. Yo hubiese creado una visión perfecta donde todos serían como a mí me gustan. Mi pequeño mundo, y todos encajarían en él. Así es como yo hubiese creado a la iglesia. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. ¿Se imaginan qué lugar tan maldito sería si todos fueran como yo? ¡Sería terrible! Pero Dios no ha organizado a la iglesia así. Él desea que su iglesia sea llena de pecadores, que estén siendo santificados para que haya misericordia y amor. Ahora, si no amas a la iglesia, no recibes sus beneficios. Ama a la iglesia. Uno de los más grandes regalos que les puedes dar a tus hijos es que envuelvan sus vidas alrededor de relaciones en la iglesia local. Dejen que ellos vean a tal persona deshonrar a tal otra persona. Dejen que lo vean y entonces ayúdenles a entender el amor de Dios en esto. Dejen que los ignoren. Dejen que ellos entren y nadie los salude. Si tú entras a una iglesia y nadie te saluda, déjame decirte, te hacía falta. Te hacía falta. Eres tan egocéntrico, eres tan absorto en ti mismo, has hecho un ídolo de tu propia personalidad que te ofende tanto cuando la gente no acude a ti. Eres un idólatra, de verdad.
No le eches la culpa a ellos. Dios te está castigando y lo necesitas. Si le vas a dar un buen regalo a tus hijos, que sea que amen a la iglesia. Es una manera de mantenerte en el amor de Dios. Tú sabes dar buenos regalos a tus hijos, y este es uno de ellos. Número 10. Un hogar de gozo. Y este es el último por hoy. Hay muchos, quizá hasta cientos de regalos, pero estos son los que sentimos convicción de proporcionar a nuestra iglesia. Bueno, pues proveer un hogar de gozo. Nada afecta la comunicación del Evangelio como el gozo. En hogares donde falta el gozo, hay falta del Espíritu de Jesús. Es así de simple. En Hebreos 1, versículo 9, aprendemos que Jesús era el más feliz de todos sus discípulos. Por su odio a la maldad, Dios lo llenó con el espíritu de alegría muy por encima de sus compañeros. Así que una familia espiritual es una familia feliz. ¿Es tu familia feliz? ¿Son una familia que lee la Biblia, pero no hay felicidad? ¿Son una familia donde hay disciplina, pero no hay gozo? Entonces Jesús necesita llenar tu hogar, porque si no hay felicidad ahí, otra cosa ha llenado tu hogar. Me gustaría sugerir abrumadoramente que el padre es el responsable por el espíritu del hogar. A veces los padres desalojan sus hogares de gozo por diferentes razones. Una de las razones es el temor. Su confianza en Dios es tan pobre que cuando llegan después de un día arduo de trabajo, su corazón está lleno de canciones de destrucción y esparcen su abatimiento por todas partes. Entran en la casa y dicen, yo estoy cansado, estoy abatido, y se acuestan en el sofá y esperan que todos les sirvan. ¿Cuánto gozo es posible en un ambiente como este? Es casi imposible. Padres que le temen al futuro, que no entienden la soberanía de Dios, cuyas conciencias son deformadas por sus temores. Esta clase de padre no es una fuente de gozo para su familia. Cuando un padre entiende la grandeza de la soberanía de Dios, él tendrá la habilidad de llenar su casa de gozo. Es un hombre libre, no está atado a circunstancias o a sus obsesivos temores por el futuro, o de que el hacha está a punto de caer sobre su cabeza para destruirlo. La Biblia nos advierte sobre los que llenan su corazón, pero no hay gozo en él, por estar obsesionados con sus propias inseguridades. Y esto es un pecado terrible. Padres, si son ustedes hombres temerosos, esto es un asunto espiritual muy importante. Arrepiéntanse de este pecado de falta de confianza en Dios y dejen de traer penumbras a sus casas por tenerle tanto miedo a tantas cosas. Vivir en temor es uno de los grandes asesinos del gozo en una familia. Hay tantas cosas de las que pudiéramos hablar en cuanto a regocijarse juntos como familia. Podríamos hablar de vacaciones, podríamos hablar de fiestas, podríamos hablar de actividades. Vivimos en una cultura donde la gente piensa que el gozo viene de no hacer nada, en vez de hacer cosas juntos. Piensan que el gozo viene de estar tirado, buscando lo fácil. Es la única manera que lo consigues. Eso es una herejía. Eso está mal. Y hay muchos malentendidos sobre este asunto. Cualquier cosa que te haga sentir melancólico, arrepiéntete. Atácalo. Tus hijos necesitan un padre feliz. Esto es una verdad en compañías, es una verdad en iglesias y es una verdad en familias. Todo lugar tiene un medidor de gozo. Cuando entras por la puerta puedes sentirlo. O hay un espíritu de gozo o hay un espíritu pesado. Después de un rato te puedes dar cuenta si Jesús está ahí. Te puedes dar cuenta si es un lugar saludable por las sonrisas en las caras de las personas. Si nadie se sonríe, quizás no quieras trabajar en ese lugar. Y las iglesias infelices son la perfecta contradicción al Evangelio. No tienen conexión alguna con las misericordias de Dios. Así que, ¿cómo está el medidor de gozo en tu familia? ¿Está alto o está marcando bajo? Necesitas revisarlo. Lo revisas examinando tus propios pensamientos y las meditaciones de tu propio corazón. Y por el gozo al entrar por la puerta. ¿Entras por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza? ¿O eres un ogro malo que estás mordiendo a todo el mundo? ¿Se están mordiendo y devorando unos a otros? ¿Estás ladrando y ahora tus hijos están ladrando el doble? Muchas veces lo que sucede en las familias es que están asqueadas con lo mundano y con las actividades estúpidas e irrelevantes del mundo, y entonces cortan con todo, pero no lo reemplazan con nada. Y no hay gozo, no hay actividades, es solamente nosotros no hacemos esto o aquello, pero en realidad esto se traduce en nosotros no hacemos nada. Y esto es una familia sin gozo. Cuando no reemplazas lo que sacaste con otra cosa, solo has barrido la casa, pero el diablo está ahí, listo para llenarlo todo de nuevo con infelicidad.
¿Y quién es responsable? Los gobernantes de la casa, los padres y las madres. Ellos son los responsables de hacer esto. Los hijos no pueden hacerlo ellos solos. No pueden encontrar su propio camino. Somos como ovejas. Las ovejas no pueden llegar de un destino a otro. Ellos no pueden buscar un buen destino. Son totalmente incapaces de hacerlo. No saben cómo rescatarse. Estuvimos leyendo un libro de Philip Keller sobre el pastoreo, y él dice en su libro que un rebaño de ovejas estaba parado en cierto lugar, y vino un lobo y despedazó a una de las ovejas, mientras todas las demás se quedaron ahí mirando. Se quedaron ahí viéndolo suceder. Y entonces el lobo fue hacia otra oveja y también la despedazó. Y todas las ovejas se quedaron ahí mirando, porque las ovejas muchas veces son estúpidas, no toman acción, necesitan que alguien las guíe a otro lugar. Y eso es lo que los padres y las madres se supone que hagan. Guíenlos a mejores pastos. Salgan de esos pastos. Quizás esto es lo que alguno de ustedes necesita hacer. Quizás alguno de ustedes ha estado comiendo puro polvo. Necesitan comer carne. No tienen comida alguna. Están en un desierto. ¿Y cómo salen de ahí? Pues regresen al Señor, al gozo del Señor. Así que este es un regalo maravilloso, y es uno de los elementos críticos de la vida espiritual en tu hogar, que te mantiene en el amor de Dios y te enseña a dar buenos regalos a tus hijos. Así que todo lo que acabo de decir es sobre la vida espiritual en el hogar. Hay muchas formas comunes en el sentir de una familia. Hay muchas maneras en que la familia piensa juntos. Hay muchas maneras en que la familia brega con el pecado y los problemas que son necesarios. Me gustaría sugerirles que estos 10 regalos son muy importantes. La disciplina del Señor, una revelación de Dios, confesión de pecados, expresiones de afecto sincero hacia sus hijos, una visión de conversión genuina, la práctica del bautismo auténtico del creyente, la unidad en el hogar, la protección de lo mundano, el amor por la iglesia y un hogar gozoso. Oro de que nos excedamos aún más en dar estos buenos regalos a nuestros hijos y que sean el sello con el que los criemos. Oren conmigo. Señor, oramos por un derramamiento de tu Espíritu para con nosotros, para ayudarnos a dar estos buenos regalos a nuestros hijos, así como tú, Padre amado, eres el dador de toda buena dádiva. En el nombre de Jesús. Amén.